Bienvenidos de vuelta y ahora estamos con Florencia Arreto, es abogada penalista, con quien hablaremos sobre el sindicalismo y las empresas en América Latina. Bienvenida, Florencia, ¿cómo te encuentras? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Florencia? Un gusto. Bueno, ante nada, primero preguntarte qué está pasando en Argentina con las pymes, con las pequeñas y medianas empresas y el sindicalismo en Argentina. ¿Qué estamos viendo que hay muchas empresas bloqueadas? ¿Cuál es la situación? Bueno, lo que tenemos es, desde hace 18 años que el kirchnerismo está en el poder, un empoderamiento para mal, como digo yo, del sindicalismo, en términos de buscar la tajada personal, que no tiene nada que ver con defender los derechos de los trabajadores, de las empresas, o de avanzar hacia un modelo productivo de desarrollo y de generación de empleo. Lo que vemos ahora con el sindicato de camioneros, que fue el sindicato mayormente privilegiado por Néstor Kirchner y Cristina Kirchner en todas sus gestiones, es un sindicato que utiliza la acción directa, que es el bloqueo, que en términos de delitos es una extorsión, es el impedimento de trabajar a las empresas a cambio de lo que ellos necesiten en ese momento. Puede ser, como pasó con la sucursal de Walmart en Argentina, que como cambió de dueño la firma, había un invento de Moyano, que se le decía la ley Moyano, que no existe en ninguna ley argentina, en la cual cuando una empresa cambia de firma tiene que echar a esos trabajadores, pagarle la doble indemnización y volverlos a tomar respetándole la antigüedad del trabajo que acababan de perder en la misma firma. Una locura. Después tenés otra modalidad en la que bloquean también, o sea, extorsionan e impiden el trabajo, que tiene que ver con el robo de afiliados sindicales de otros sindicatos. Generalmente se da con comercio, y también últimamente y con el desarrollo de Mercado Libre con lo que es logística, carga y descarga. Entonces, por esos privilegios que le dio el poder kirchnerista a Moyano, ellos creen que un camioncito que traslada cajas es el sindicato de choferes de camiones, y la verdad que no, puede ser comercio, puede ser descarga. En el caso de la empresa de ayer, que hasta ayer a la noche estaba bloqueada, y por suerte hicimos la denuncia penal y levantaron el bloqueo, más allá de que la causa penal sigue. La verdad que es una empresa química en la cual tendría que tener el sindicato de comercio y el sindicato de choferes de productos químicos, que son específicos para el traslado de insumos. Vos pensás que en el día y medio en el que Moyano y su gente bloqueó esta empresa del conurbano bonaerense, el conurbano sur, de la parte sur de la provincia de Buenos Aires, esta empresa provee a las empresas petroleras los insumos, los precursores para poder hacer explotación y destilado y demás. Se considera que por lo menos las empresas petroleras han perdido $2 millones por día al no tener esos insumos. O sea que estamos hablando de un sindicalismo que, en lugar de promover el empleo, que es donde ellos se fortalecen, atacan a las empresas a los efectos de generarles un terror para que den dinero que no corresponde dar, porque no había ningún elemento legal que justifique, primero, que por más que haya algún reclamo legítimo, no es el bloqueo ni la extorsión la vía. Pero aparte ni siquiera hay un reclamo legítimo, o sea, hay un invento porque el moyanismo necesita plata. Más allá de que hay muchas situaciones que se presentan para discutir en el futuro, yo creo que tenemos que ir a un modelo de desdoblamiento sindical en donde las grandes empresas puedan cerrar discusiones salariales con la CGT, con la Confederación General del Trabajo, pero también tiene que haber la posibilidad de que las pymes cierren sus propias paritarias, porque lo que tenemos hoy al cerrar la discusión salarial por sector y no por empresa, es que una empresa como Toyota, por ejemplo, que tiene 20.000 empleados en la República Argentina, cierra la paritaria con el sindicato de mecánicos, y esa paritaria después impacta en algún pequeño taller mecánico del interior del país que tiene 4 empleados. Entonces se le aplica una paritaria a una empresa de 4 empleados cerrada con una empresa multinacional de 20.000, y ahí eso explicaría también el 40% de informalidad que hay en Argentina y la falta de generación de empleo, que también por otro lado significa más necesidad de planes sociales para contener esa falta de empleo y por lo tanto aumento del déficit, ¿no? Es ese círculo virtuoso que hay que cortar cuando le podamos dar herramientas y seguridad jurídica a las pymes para que inviertan y generen empleo, que bueno, en esa discusión estamos, y yo creo que el sindicalismo, que hay un sindicalismo racional y proproductivo en Argentina, se va a ayornar estos nuevos tiempos y va a acompañar.
Hablando de separación de poderes, bueno, en términos generales, dirías que desde el Congreso existe una mayoría que esté respondiendo de manera, digamos, efectiva a los requerimientos de los sindicatos, o no se ve que ni del Ejecutivo ni del Legislativo haya ningún tipo digamos, de un apoyo a que se fortalezca un poco más la conexión, el trabajo para sacar adelante las industrias y los sectores que están afectados? Mira, lo que tenemos en Argentina justamente, y este año tenemos elecciones legislativas, también importante para poder equilibrar el poder en el Congreso. Nosotros tenemos una Cámara de Senadores absolutamente con mayoría kirchnerista, mayoría oficialista, y una Cámara de Diputados que, si bien no tienen las mayorías, tienen algunos aliados tácticos que terminan siendo funcionales. Y lo que tenemos es una demonización de las empresas desde hace muchísimos años. Por eso nosotros consideramos que esta elección es comunismo o libertad. Y comunismo entendido como un ayornamiento del comunismo clásico escondido en la carcasa de la democracia que nos quiere, digamos, hacer creer el kirchnerismo que tiene, pero lo que tenemos nosotros, si yo te digo a vos que no estás en Argentina, que nosotros tenemos como política social la tarjeta alimentar como tiene Cuba y Venezuela, si tenemos viviendas sociales, si tenemos 42% de gente bajo el nivel de pobreza y si tenemos más de 10 millones de personas cobrando planes sociales sin trabajar y tenemos los impuestos más altos de Latinoamérica, un impuesto que se llama ingresos brutos, un impuesto que se llama IVA, tenemos el IVA más grande, o sea, el IVA que es el 21% que se le cobra a cualquier producto, lo pague un rico, lo pague un pobre sin desagregar. Vos me decís que es un sistema de libertad, de libertad de empresa, de capitalismo, de crecimiento, de competencia, o es un sistema a lo soviético con una intervención del Estado y con las intenciones de estatizar los medios de producción. Digamos, te pregunto, ¿qué sentís con lo que te conté? Que estamos más cerca de qué. Entonces, esa es la discusión que hay que dar, que es un poco también lo que planteó, y creo que fue la novedad, lo que planteó la elección de Madrid, ¿no? Esta idea de, parece alocado hablar de comunismo en el siglo XXI, pero nosotros estamos en un país como Argentina, en que hace menos de un año el presidente quiso expropiar una empresa cerealera. Y el pueblo en donde está esa empresa cerealera, que es Vicentín, que tenía algunos problemas financieros, como cualquier empresa importante tiene, pero que genera trabajo, que genera producción, que genera desarrollo en los pueblos donde están, el pueblo se levantó para defender una empresa privada. O sea, a ese extremo hemos llegado. Entonces, esa intención que tiene de un Estado absoluto, acaparador, en donde lo único que hace es digamos, ajustar o perseguir o comprimir a quien puede desarrollar el país con la libertad, con el progreso, con la competencia, y tratar de que un Estado totalitario o absolutista te dé planes o te sostenga asistencialmente, digamos, que es una forma de tenerte controlado. Bueno, ese debate lo tenemos y necesitamos justamente, respondiendo a tu pregunta, en esta elección ganar las legislativas para equilibrar el Congreso, porque sentimos que si nosotros llegamos a perder la elección, con las mayorías absolutas en la Cámara de Senadores y en la de Diputados, es muy posible que el kirchnerismo presente una reforma de la Constitución y vayamos al sistema venezolano, en donde, insisto, esta cáscara de democracia, de democracia ficticia, ¿no? De votar un porcentaje muy poco de la sociedad controlado con unas amañadas y haciendo creer que es una democracia cuando en realidad sabemos que es un autoritarismo, una autocracia. Claro. Y si vemos a nivel, una perspectiva a nivel regional, ¿ves alguna semblanza, alguna tendencia en todo caso que esté ya corriendo a otros países? Bueno, en el caso vemos Bolivia, que ya regresa el MAS con Arce, con el presidente Arce, y bueno, en el Perú ahora vienen las elecciones, bueno, la segunda vuelta de las elecciones, y con una mayoría hasta el momento, aunque muy cercana, entre lo que vendría a ser el partido extremista de izquierda con Pedro Castillo, y por otro lado el de extrema derecha con Keiko Fujimori, que bueno, que se encuentra un poco más atrás, pero aunque ya la va alcanzando según las últimas encuestas. ¿Cuál es tu perspectiva de las tendencias en ese sentido a nivel regional?
A mí me parece que las tendencias, y analizando, si querés, iniciando por Bolivia, yo creo que el error que creo lo cometen muchos populistas, como el caso del kirchnerismo del presidente Alberto Fernández en Argentina, es suponer que porque el MAS ganó el populismo de Evo Morales. Y la verdad que el problema del pueblo de Perú, del pueblo de Bolivia era con Evo Morales, no era con el MAS. Era con Evo Morales y su tendencia al autoritarismo, a querer reformar la Constitución para emerger como el que se quede para siempre. Y eso es lo que no soportó. El pueblo boliviano es un pueblo duro, es un pueblo muy sufrido, que tiene claro lo que quiere y lo que no. Y la libertad es un bastión que no va a entregar. Entonces, cuando Evo Morales tuvo esa tendencia autoritaria de reformar la Constitución para tener la reelección indefinida, como hizo Chávez en Venezuela, el pueblo boliviano le puso un límite con el voto. Y me parece que eso es una tendencia que se está viendo. Arce no es Evo Morales. Arce, si bien viene de un movimiento al MAS, es una persona que fue su ministro de Economía. Las medidas de Evo Morales, aún bajo un paraguas supuestamente de izquierda o de populismo, fueron bastante pro mercado, ¿no? Si hasta estatizando algunas empresas la hicieron, la hicieron competir, y la inversión fue bastante importante como para que no se convierta en una empresa a lo Chernobyl. Entonces digo, en ese sentido, las políticas económicas de Evo fueron a favor del pueblo boliviano para su progreso. Entonces digo, trasciende la cuestión a Evo Morales, al MAS. El MAS está gobernando, no Evo Morales, y no creo que la gente vuelva a votar a Evo Morales como tal. Creo que lo mismo pasó en Ecuador. Ganó un presidente de centro derecha cuando supuestamente había habido una inmensa mayoría que iba a votar el populismo de Correa. Y yo creo que en Perú, que lamentablemente la candidata que está, disputando lo que no es la extrema izquierda, no es una buena candidata para las ofertas que había una dispersión del voto, una dispersión de los candidatos, pero yo creo que la tendencia no creo que sea no va a votar una persona que anda caminando, haciendo política con un burro al lado, y cuando le preguntan por los derechos de las minorías dice que no son prioridad, que atrasa 5.000 años. Y me parece que Bolsonaro es una persona que puede ser políticamente incorrecta, tiene un discurso que no cae bien, muy parecido a lo Trump, ¿no? Que tendrían que pensar en tratar de explicar su política de una forma menos combativa para no generar la defensa e impedir escuchar, ¿no? Lo de Trump fue muy, muy interesante porque sus 4 años no hubo un bombardeo, y cuando asume Biden, que supuestamente es un demócrata, terminaron haciendo un primer bombardeo ahí en Siria. Entonces digo, esas paradojas que pareciera que por el estilo son mucho más, menos propositivas o menos dulces al oído, por decir de alguna manera. Lo que pueda, cómo lo comunica, más que nada es el cómo que lo que está comunicando. Parece que a Bolsonaro le pasa parecido, es un presidente del centro derecha. La verdad que los índices económicos de Brasil están todos subiendo. Lo mismo pasa con Uruguay, que también es un presidente de centro derecha. Lo mismo pasa con Chile, que Piñera tuvo una crisis muy grande, que yo creo que tiene que ver con una intención de la izquierda, en lo que es la Venezuela, de diseminar el caos, ¿no? Está pasando en Colombia y hemos visto diputados que representan a la FARC, ¿no? Que están en el Congreso con una foto de Lenin agitando a la gente, el pueblo diciendo estos que están haciendo daño no somos nosotros reclamando, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay un camino hacia el centro, la centro derecha, el progreso, la generación de empleo, y creo que la novedad en Latinoamérica, o por lo menos en Sudamérica, en mi humilde análisis, es que la izquierda quedó conservadora, la izquierda perdió la vanguardia, perdió la novedad, se convirtió en la que te está diciendo quédate en tu casa, no salgas, te manda la policía, te pide el DNI, te patotea, te manda al sindicato, te manda a la guardia, ¿viste? Entonces, en vez de ser la libertad, terminó siendo la opresión, y eso se nota mucho y se profundiza con la pandemia. Fíjate que los países de centro derecha en la América del Sur manejaron mejor la pandemia que los de populistas, y lo incluyo a Brasil, que tuvo una posición muy de subestimar el virus, en un principio Bolsonaro, pero sin embargo compró 100 millones de vacunas para los brasileros. Y nosotros en Argentina, que fuimos privilegiados de ser algunos compatriotas míos, quienes tomaron la posibilidad de hacer el testeo primario de la Pfizer,
después por cuestiones geopolíticas y porque Cristina Kirchner, que es la que realmente detenta el poder, eligió alinearse en medio de una pandemia, un error táctico y estratégico absoluto, alinearse con Rusia y con China, y desdeñar la parte del desarrollo de la Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, y suponer que AstraZeneca y este convenio que habíamos armado nos iba a salvar, y después nos encontramos que Rusia no tiene masividad de vacunas, que China no nos manda las vacunas y que AstraZeneca no viene, y tenemos que terminar a último momento pidiendo por favor que Pfizer nos atienda el teléfono. Entonces digo, todos errores que parecieran que eso eso lo tendría que haber cometido Bolsonaro, que es quien desdeñó de alguna manera el inicio del virus. ¿No? Bueno, no. Evidentemente nosotros estamos entrampados, pensar que tenemos el 3% de la población solamente vacunada con las 2 dosis de vacunas. Las vacunas entran a cuentagotas. Cuando entraron, la mitad se la pusieron ellos en uno que se llamó la vacunación VIP. Las vacunas que eran para los ancianos y los médicos y los policías se la terminaron poniendo el gobierno y sus amigos. Por eso te digo que esta elección en Argentina es comunismo-libertad, ese comunismo del siglo XXI disfrazado de una mentira, de un paraguas supuesto de democracia, y en el interior la estatización de los medios de producción, el pensamiento único, la falta de libertad, la oligarquía alrededor de un Estado, ¿no? Esa burocracia estatal que se enriquece y el pueblo pobre. Bueno, todo eso está hoy sobre la mesa para estas elecciones, que son un gran desafío también para la oposición, para poder ofrecerles a la gente la alternativa de la libertad. Pero en términos generales, ¿piensas que se está dirigiendo la región a una posición más moderada, más de centro? Sí, más lejos del populismo. Yo creo que sí. Y yo creo que hasta Lula mismo no tiene las chances ni la popularidad que hoy tiene el Bolsonaro en el gobierno, con todos sus errores, ¿no? Yo creo que esta idea de... A ver, hay como una cuestión muy gráfica de gestión y lo vemos en la República Argentina como para ir comparando, ¿no? La ciudad de Buenos Aires, donde está la capital federal, es la ciudad autónoma. Si vos la comparás con sus ciudades vecinas, tiene 10 años de ventaja en desarrollo. Y es una ciudad que hace 12 años que está gestionada por algo que no es populismo, es centro-derecha, invierte mucho en la infraestructura, en hacer la ciudad habitable, sustentable. Entonces digo, termina siendo un espejo de lo otro que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano que se llama, que son las grandes ciudades alrededor de la ciudad de Buenos Aires, tenés 40% de la misma gestión, en donde el 60% de una ciudad no tiene cloacas, el siglo XXI. Les digo, esa comparación creo que se va a poner sobre la mesa, y es lo que se ve también en Sudamérica, ¿no? Y en Latinoamérica también esta idea de mirá Venezuela y mirá Ecuador al lado, que pudo salir de un momento muy crítico también, donde estaba el pueblo en la calle, por arriba, con un gobierno más moderado, con tendencia al desarrollo económico. Entonces eso creo que es parte de lo que se está viendo y esa es la tendencia, a mi parecer. Florencia, bueno, la verdad te agradecemos muchísimo por haber estado. Espero que podamos tenerte, obviamente, pronto, y además está buenísimo porque sabemos que te especializás ayudás a muchas pymes o pequeñas y medianas empresas, y nos gustaría muchísimo poder entrevistarte de nuevo. Pero la verdad que nos quedamos sin tiempo ahora y tenemos que dar paso al siguiente invitado. Te agradecemos muchísimo nuevamente y la verdad un gran análisis, porque la verdad pasaste por Argentina y por todos los países prácticamente. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y a disposición. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima.